Bueno, buenas tardes, yo soy Monse y yo les voy a hablar sobre la acidosis metabólica. Bueno, como una introducción, pues es que la acidosis metabólica es parte de las alteraciones del equilibrio ácido-base y bueno, esta en específico se desarrolla cuando se produce demasiado ácido en el cuerpo y pues el objetivo de esta exposición pues es que se los pueda explicar de una manera fácil y pues puedan identificar en un futuro los factores de riesgo para que un paciente pueda llegar a padecer acidosis metabólica. Bueno, en epidemiología realmente no encontré información, ya que pues la acidosis metabólica se da en pacientes que pues están graves o en un estado muy crítico, como podría ser un paciente que tenga sepsis o en los pacientes que tienen algún shock. Bueno, para empezar pues hay que hablar sobre que este equilibrio ácido-base en el organismo se debe a tres sistemas principales. El primero son los tapones intracelulares y extracelulares, ya que estos se encargan de amortiguar en minutos los cambios que puede haber en este equilibrio ácido-base. La segunda pues es la compensación respiratoria. Esta se empieza en minutos y se puede llegar a completar hasta en algunas horas. Y el tercero es la excreción renal. Pues lleva más tiempo, pero es como el paso final para que ahora sí se regule este equilibrio ácido-base. Entonces, si llegara a haber alguna alteración en alguno de estos tres sistemas, pues es cuando ya hay un desequilibrio. Y esto es porque no se llegan a regular de manera eficiente los iones de hidrógeno que existen en los líquidos corporales. Bueno, eh, ¿cómo funcionan estos trastornos? Pues vamos a partir de que tenemos pues, iones de hidrógeno, como ya les había mencionado, en nuestro organismo. Entonces, por alguna razón, esta concentración se llega a ver alterada y esto se manifiesta en el pH. Cuando se manifiesta puede dar dos respuestas. La primera es la acidemia, que es cuando aumenta la concentración de los iones de hidrógeno y esto provoca que el pH disminuya. Entonces, bueno, la sangre, los valores normales de pH están entre 7.35 y 7.45. Entonces estamos aquí en un estado de equilibrio. Cuando hay mayores concentraciones de iones de hidrógeno, el pH disminuye, entonces se va a este lado y pues entonces esto provoca que ya haya una acidosis y es cuando el pH está por debajo de los 7.35. Y la otra posibilidad es que se desarrolle una alcalemia. Esta es cuando disminuyen estos iones de hidrógeno y por esto aumenta el pH. Entonces se va para este lado y pues ya se desarrolla pues sí, la alcalosis y es cuando el pH está arriba de 7.45. Ahora, cuando llega a ver alguno de estos cambios, el cuerpo tiene dos mecanismos principales para tratar de erradicarlos. Y el primero, pues, es un mecanismo para neutralizar, y este se lleva a cabo en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. En el líquido intracelular van a intervenir los fosfatos, las proteínas y el potasio, y en el líquido extracelular el bicarbonato y el dióxido de carbono. Y el otro mecanismo es el que trata de compensar. Este se lleva a cabo pues en el sistema renal o en el respiratorio. Ahora, pues la etiología se puede clasificar de dos maneras esta acidosis. La primera es con brecha aniónica normal o hipercloremia. Esta se da principalmente por la pérdida de bicarbonato, que esta pérdida se puede dar en un origen renal o extrarrenal. Y cuando se empieza a perder este bicarbonato, el cuerpo trata de compensarlo produciendo más cloruro para pues eh, sustituir este bicarbonato que se está perdiendo. Y la segunda pues es con brecha aniónica aumentada.
Y esta es porque se comienzan a producir o a adicionar más ácidos metabolizables que podrían ser el lactato o también podría ser ácido no metabolizable como los salicilatos. Entonces, cualquiera de estas dos maneras, su resultado final va a ser que se produce demasiado ácido en el cuerpo y pues hay varios tipos de acidosis metabólica. Eh, bueno, se clasifican hay como cuatro, y la primera pues es la metabólica, que esta está relacionada principalmente con el bicarbonato y se da principalmente por un fallo en los riñones. Este podría provocar dos: la acidosis o la alcalosis. La acidosis es cuando el bicarbonato aumenta y la alcalosis es cuando el bicarbonato disminuye. Ay, no, es al revés. La acidosis es cuando el bicarbonato disminuye y la alcalosis es cuando el bicarbonato aumenta. El otro podría ser en respiratorio. Este se relaciona con el dióxido de carbono y pues obviamente es por un fallo o algún problema que se esté dando en los pulmones por todo lo del intercambio gaseoso. Y hay iguales en alcalosis o acidosis, y la acidosis es cuando el PCO2 aumenta y, y la alcalosis es cuando el PCO2 disminuye. El PCO2 es la presión arterial de dióxido de carbono. Igual puede haber otras causas de esta acumulación del ácido, como podría ser que se aumente esta producción o hay una ingesta de ácido mayor a la que debería de haber. También puede ser porque la excreción del ácido ya no es eficaz o disminuye, o porque hay alguna pérdida gastrointestinal o renal de bicarbonato de sodio. Bueno, para explicarles lo de la etiología, hay que saber a qué se refiere con fecha aniónica. Y esto es, bueno, partimos de que estamos en una electroneutralidad y esta se da en el espacio extracelular, ya que en este se encuentran pues los cationes y los aniones. En los cationes podemos encontrar el sodio y en los aniones el cloruro, el bicarbonato, y hay unos aniones que se denominan no medidos. Entonces, cuando estamos pues en una situación normal, la resta de los cationes y de los aniones da cero, pero cuando ya empieza a haber alguna patología o bueno, ya hay un cambio en esta concentración, esta resta ya no da cero y da menor o igual a 12. Entonces, cuando esta resta ya da este número, ya es cuando esta se denomina la brecha aniónica o el anion gap. Bueno, igual, esta es la clasificación de la acidosis metabólica, tomando en cuenta la brecha aniónica, y es cuando la brecha aniónica está alta o cuando está normal. Bueno, ahora los factores de riesgo, pues uno podría ser cuando la disponibilidad de oxígeno no satisface las necesidades del organismo, y esto es cuando se activa el metabolismo anaerobio. Entonces, lo que nos importa de aquí es saber que pues está el piruvato, y este piruvato se divide en dos. Uno es el que entra en la mitocondria y el otro se queda en el citosol, y cuando se queda en el citosol es cuando se reduce a ácido láctico. Y los valores normales de ácido láctico es de 15 a 20 miliequivalentes. Si por alguna razón el piruvato llegara a aumentar, pues obviamente también va a aumentar la cantidad de ácido láctico o lactato. Y cuando empiezan a aumentar los niveles de lactato, es cuando se comienza a modificar el pH sanguíneo y es cuando se comienza a hacer ácido.
y cuando ya se diagnostica como acidosis láctica es cuando el lactato en la sangre es mayor de 5 miliequivalentes por litro y pues obviamente va a disminuir el pH. Y esta acidosis láctica se puede dividir en dos. En la tipo A es asociada a la hipoxia tisular y la tipo B se asocia con el ácido láctico elevado. Igual, o sea, el ácido láctico no es que sea malo, ya que pues normalmente se produce en el músculo esquelético, en el cerebro, el tracto gastrointestinal y en los eritrocitos. Lo que es malo es cuando ya se lleva, comienza a producirse en una manera pues mayor a la que el cuerpo de verdad necesita. También se debe de considerar que los pacientes podrían desarrollar acidosis metabólica cuando tienen sepsis grave o algún tipo de choque. Y también se podría manifestar o desarrollar esta acidosis en caso de una diabetes que no está siendo tratada, cuando hay algún trastorno enzimático congénito, como podría ser deficiencia de piruvato deshidrogenasa, enfermedad de Leigh y en el síndrome de encefalopatía metabólica y acidosis láctica. Bueno, la clasificación yo encontré que pueden ser en tres. La primera pues es la acidosis diabética, es pues como ya les han mencionado, cuando la diabetes no se encuentra controlada y el cuerpo comienza a generar sustancias ácidas. La segunda es la acidosis hiperclorémica, que es cuando hay mayor pérdida de bicarbonato, entonces no se regula el ácido y, en esta acidosis hiperclorémica se puede producir una diarrea intensa. En la acidosis láctica, pues es cuando se acumula demasiado ácido láctico en el cuerpo y eso puede ser por alcohol, por cáncer, alguna insuficiencia hepática o el consumo de ciertos medicamentos como podrían ser los salicilatos. Entonces, para entenderla, bueno, para ya explicarles la fisiopatología, hay que saber que la homeostasis de estos iones en el cuerpo se lleva a cabo por estos tres mecanismos o órganos. El primero pues es en el hígado, ya que este se encarga de metabolizar las proteínas que producen estos iones hidrógeno. Los pulmones, porque pues estos son los encargados de eliminar el dióxido de carbono. Y los riñones, porque estos son los que generan el bicarbonato de acuerdo a cómo pues se vaya consumiendo. Ahora, pues diariamente, bueno, en un estado normal, se producen alrededor de 80 miliequivalentes de ácido en el cuerpo. Esto, cuando está en estas concentraciones, no es volátil en el organismo, entonces no produce ningún daño, porque pues es lo normal. Entonces, cuando se mantiene esta producción constante, la concentración de los iones hidrógenos se mantienen estables. Y esto pues se debe a estos mecanismos de amortiguación, que es el extra e intracelular, el aparato respiratorio y el sistema renal. El sistema amortiguador de bicarbonato está compuesto por el ácido carbónico y el bicarbonato de sodio, y este es el más rápido en actuar, ya que se encarga principalmente de poder neutralizar todo esto. Igual el sistema nervioso central y los pulmones pues trabajan de una manera coordinada para poder modificar la ventilación y que cuando modifiquen la ventilación, la concentración del dióxido de carbono pues obviamente también cambia y disminuye. Y el riñón es el que se encarga de eliminar el exceso de hidrógeno, bueno, iones de hidrógeno, también reabsorbe el bicarbonato filtrado y pues produce más. Cuando llega a haber pues algún cambio, puede ser por dos factores principales. El primero es que hay una pérdida excesiva de bicarbonato y esta pérdida puede ser por el tracto gastrointestinal o por los riñones. Y la otra es por un fallo al excretar los iones hidrógeno. Entonces esto contribuye a que se eliminen de manera más rápida las reservas que hay en el organismo de bicarbonato. Y cualquiera de estos dos factores
desarrolla que hay una rápida expansión del compartimiento extracelular. Entonces, cuando llega a pasar esto, pues obviamente se empiezan a acumular los iones hidrógeno y se rompe la electroneutralidad. Entonces, cuando se rompe esta electroneutralidad, comienza a haber mayor concentración de sodio y potasio en comparación a las concentraciones de cloruro y bicarbonato. Y aquí es cuando se produce o entra el anión gap, y esto hace que la sangre se vuelva más ácida y provoca un desequilibrio electrolítico y daña la funcionalidad de las células. Bueno, el anión gap puede provocar o tiene como tres clasificaciones. La primera es la brecha aniónica aumentada, que pues es una acidemia producida por el aumento de la producción de ácidos orgánicos, y estos ácidos orgánicos comienzan a desplazar bicarbonato, y este se puede dar por una acidosis láctica o cetoacidosis diabética, por ingestión de metano o por penicilina en grandes cantidades. La brecha aniónica normal o hiperclorémica es causada por las pérdidas de bicarbonato, y cuando se empieza a perder demasiado bicarbonato, el cloro trata de sustituirlo. Este es generalmente en el intestino y por alguna administración de ácidos exógenos. Y la otra es una disminución de la brecha aniónica. Esta es menos frecuente, ya que puede ser por el síndrome nefrótico, por una disminución de la albúmina, porque la persona pues consumió litio, ya que el litio es un cation no medido, y también en el mieloma múltiple, ya que se aumenta la presencia de proteínas catiónicas. En el cuadro clínico, pues la acidosis metabólica no tiene algún síntoma específico, pero hay que tener mucho cuidado cuando el paciente pues está en estado crítico, ya que podría comenzar a presentar signos vitales anormales, tener una alteración en el estado de alerta, o también si tiene acidosis podría manifestar vómito, diarrea o cambios en el flujo urinario y un aumento de la ventilación. Si el paciente tiene algún factor de riesgo de los que ya había mencionado, los síntomas que podría presentar será la anorexia, la fatiga, deshidratación, confusión, letargia, estupor, coma, taquicardia, taquipnea, disnea y fatiga en músculos respiratorios. De pruebas, pues la principal es la gasometría sanguínea, y también hay unas fórmulas que yo encontré, que es cuando eh, para poder calcular la brecha aniónica e identificar el tipo al que pertenece esta acidosis, y esta es la fórmula. También se puede usar otra que es para determinar los niveles séricos de la albúmina para poder hacer la corrección de esta brecha aniónica que está en la fórmula. Y también se puede medir los niveles de lactato en los estados agudos o graves de la acidosis metabólica. Aquí están los valores normales que deberían de presentar la gasometría, y aquí está la gasometría arterial y la venosa. Y aquí en esta imagen yo encontré cómo podemos recordar más fácil los valores de la gasometría, ya que pues generalmente se repiten mucho el 35 y el 45, entonces yo creo que esta imagen está bien como referencia. Y ahora pues el tratamiento básicamente es atacar la causa. No hay un tratamiento que yo encontrara específicamente para la acidosis, solamente hablan de que se debe de tratar la causa, y ya después, pues tampoco se recomienda el uso de bicarbonato. Eso es en la acidosis metabólica y también en la respiratoria. Y en la respiratoria se debe de tener cuidado de mantener la permeabilidad de la vía aérea y que la oxigenación sea adecuada. Y si llegara a presentar hipercapnia del paciente, pues se debe de tratar individualmente dependiendo del estado en el que se encuentre.
En complicaciones, pues la acidosis metabólica es multisistémica, entonces puede llegar a ser mortal si no se atiende a tiempo. Y aquí tengo unos ejemplos de lo que podría causar la acidosis en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, en el corazón disminuye la contractibilidad, puede provocar arteriosclerosis, tiene alteraciones endocrinas, puede aumentar la resistencia a la insulina, eleva el cortisol y puede llegar a afectar incluso hasta los huesos, ya que hay una liberación de calcio y potasio, entonces podría aumentar las fracturas y también aumenta la actividad de los osteoclastos. Entonces, pues si no se trata a tiempo puede llegar a ser mortal esta acidosis metabólica. Y pues eso ya sería todo de mi exposición. Aquí están las referencias y el glosario. Igual si tuvieran alguna duda, pues están en las referencias, están todos los artículos en los que me basé para poder hacer la exposición. Y pues ya, no sé si tuvieran alguna duda, pues podrían preguntarme, tal vez puedo contestarles su duda. Y si no, pues ya, buscamos un video. Y pues ya, adiós. Gracias por ponerme atención y pues esta fue mi última exposición.